Mucho gusto, querido público. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Los Psicolocos. Como siempre, nos acompañan nuestros compañeros Andrea y Rogelio. El día de hoy abordaremos un tema un tanto lamentable, pero cuestionable a su vez. Como ya lo hemos visto, hemos estado hablando sobre las instituciones penitenciarias y cómo operan en ellas, los programas para los reos y el tipo de gobierno que está en torno a ellas. Pero entonces nace una gran duda. ¿Qué es lo que hace que dentro de estas instituciones sigan existiendo tanta violencia y jerarquías generadas por los propios reos? Y a su vez, ¿por qué parece que las autoridades no hacen nada al respecto? Chicos, quisiéramos preguntarles, nos gustaría saber ¿a qué se debe la presencia de estas condiciones generadas por los reos para los propios reos? Bueno, considero importante mencionar que el término prisión, en plural, significa grilletes, cadenas y otros instrumentos que se usan en las cárceles para asegurar a los delincuentes. La prisión, en el sentido jurídico, es el sitio en donde se envía a los culpables para reflexionar sobre su culpa en carácter de penitenciaría, para su arrepentimiento. Su principal cometido es proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley, reeducar al detenido para su inserción en la sociedad y acallar a los oponentes políticos, sobre todo en casos de dictaduras o prisioneros políticos dentro de la democracia. Hay etapas por las cuales debe pasar un delincuente. La primera etapa se le llama iniciado, el sujeto del cual existe sospecha de haber cometido el delito, por lo que se encuentra en averiguación previa. La segunda etapa se le conoce al sujeto como procesado. Al individuo se encuentra sujeto a un proceso penal para ser juzgado por la comisión del delito que se le imputa. Esta situación jurídica permanece con el acusado hasta que se lleva a cabo el juicio. La tercera etapa se le considera acusado. Es aquel a quien se le ha impuesto una imputación delictiva ante el Ministerio Público, fijando la pretensión punitiva por la cual se dictará sentencia. La cuarta etapa se le considera sentenciado. El órgano jurisdiccional da un resultado sobre la acusación, ya sea condena o absolución. La quinta etapa se considera ejecutoriado. Es aquel cuya sentencia ha sido ejecutoria y es obligado a someterse a la pena por la autoridad correspondiente. La sexta etapa se le llama reo. Proviene del latín reus, lo cual significa persona que por haber cometido una culpa merece castigo. Todo esto para llegar a entender cómo se da este proceso que lleva a ingresar a una prisión y que te sumerge en violencia por parte de la seguridad al mando y de los mismos reos. Ahora bien, pasemos al tema de la sexualidad, ya que es un aspecto que se maneja en el día a día y en la cárcel no está ausente de esto. Dentro de las penitenciarías se llega a observar casos de abstinencia sexual en los sujetos debido a que las circunstancias religiosas, la pérdida de libertad, etc., sublimizan esas apetencias y deseos, ya que no pueden disponer de su sexualidad con plena autonomía y que tienen que buscar horarios y días para tener relaciones sexuales con su pareja por medio de visitas conyugales. Por ello, se da en mayor medida la masturbación, con la que se llega a la satisfacción erótica lograda por mano propia o ajena, conduciendo a una homosexualidad carcelaria. Ya que el acto sexual es una necesidad humana, se busca cualquier manera para cubrirla, buscando esa satisfacción en sus compañeros por medio del poder y fuerza sobre ellos, cometiendo de esta manera un acto de violación mayormente por parte de los veteranos, e incluso ofrecen protección, tabaco, alcohol o alimentos para que se llegue a la seducción. Hay presos en los cuales se da la violación durante su llegada, debido a la falta jurídica que se ha cometido.
En las prisiones de la Ciudad de México permean los ataques físicos y verbales a la autoridad o entre los propios internos. Son actos de autodestrucción ajena por la desviación del sentimiento de la piedad, por una mala conformación de la personalidad o actividad sexual enferma. La violencia presidiaria puede ser de índole psicológica, económica, administrativa, política y sexual. La violencia económico-administrativa se da al ejercer violencia ante los detenidos que carecen de elementos vitales y se les otorga privilegios a los que cuentan con poder económico. Esto da paso a una violencia en contra de autoridades penitenciarias y administrativas. Se da en mayor medida ataques violentos por parte de los internos en contra de aquel delincuente sexual que ataca a los niños, participando en violaciones colectivas. También los delincuentes patrimoniales establecen pequeños grupos para robar, extorsionar, asaltar, etc. De igual manera se ejerce violencia por parte de los vigilantes a cambio de favores o a causa de vínculos amorosos entre vigilantes o entre vigilantes y reos. Oh, entiendo. Sinceramente, no es un ambiente en el cual sea muy favorable para todos aquellos individuos que son trasladados en estos institutos, pero ¿qué pasa con las autoridades? ¿No deberían de hacer algo o acaso no están exentos de este ambiente? Bueno, para esta pregunta hay una respuesta cuanto menos curiosa. Generalmente cuando escuchamos la palabra policía, lo asociamos con un tipo de autoridad que su trabajo es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Aunque existen múltiples factores que cambian por completo la concepción o que desmienten esta imagen creada por los ciudadanos. Dicho en términos generales, la policía es un cuerpo al cual solo se asegura de que la ley se cumpla y que nadie la rompa. Y en cuanto la rompen, toca una sanción, que en este caso es la de ser enviados al reclusorio. Tomando algunos argumentos expuestos por la autora Regina Hernández Franyútil, espero haberlo dicho bien, desde la época del virreinato hasta los últimos años de la Revolución Mexicana, la policía mexicana se ha caracterizado por ser más bien un ejército más pequeño de la nación, al servicio del gobernante, el cual tiene un sector que este va a ser intocable. En el caso de las épocas del virreinato estaban los españoles peninsulares. Podían cometer una sinfín de infracciones y crímenes, pero no eran arrestados por el hecho de ser españoles peninsulares. Tras el estallido de la independencia y las guerras contra Estados Unidos y Francia, el orden civil quedó severamente dañado, y pues México únicamente se podía sostener del vandalismo y de la delincuencia. Por lo que, al ser instaurado ya el orden democrático, se tomó la decisión de formar un cuerpo de autoridad el cual buscaría instaurar el orden dentro de la nación mexicana. De allí naciendo el Distrito Federal, lo que actualmente llamamos Ciudad de México. Se denominaba Distrito Federal debido a que su función era actuar como una especie de centro o base del cuerpo policial de México. Aunque bueno, poco a poco fue adquiriendo mayores tipos de influencia gracias al gobierno del Porfiriato, hasta posteriormente ir cambiando su imagen a una ciudad, lo que obviamente ya conocemos como Ciudad de México. Pero la cosa aún no acaba ahí. Un elemento que aún se conserva hasta nuestros días es esta característica de servir como un ejército secundario, con la diferencia de que siempre estarán al servicio del mejor postor, el que esté dispuesto a pagar dinero. Algo que no figura en su estatuto de servidores públicos, beneficiando al sector privado. De ahí que muchos policías y derivados de este cuerpo de servidores públicos abusen de su poder contra los que no poseen para pagar protección, o que no sancionen a ciertos individuos por el hecho de que les pagan de alguna u otra forma. Y con ello, sin duda, una vez más nos han brindado un podcast muy interesante. En lo personal, la información que nos han brindado a lo largo de estos programas me parece muy enriquecedor, ya que no es un tema muy común. Sin embargo, no está muy alejado de lo que pudiera estar viviendo algún familiar
o una persona conocida o cercano a alguna persona a nosotros. Y bueno, con esto estaríamos cerrando el día de hoy. Esto sería todo y no me quisiera despedir sin antes agradecerles a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a ustedes, Rogelio y Andrea, que siempre están aquí para aclarar nuestras dudas. Los esperamos en nuestro próximo programa, deseándoles que tengan un excelente día.